Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar el vídeo, nos encomendamos a la Virgen María, patrona de este canal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que la quiero mucho. Y un beso a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Bueno, hoy vamos a empezar una serie de 2 vídeos que por desgracia hay que hacer este tipo de vídeos, porque después de tantos siglos aún se sigue discutiendo si los evangelios son anónimos o no. Y así se va a titular esta serie de 2 vídeos. ¿Son anónimos los evangelios? Bueno, esto que voy a leer ahora, a continuación, ya lo leí para otra serie de vídeos y es importantísimo tenerlo en cuenta, aunque no se cumpla. Por desgracia, no se cumple en algunos teólogos, etc. Pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué es? Bueno, pues empezamos leyendo el motu proprio Praestentia Scripturae de 18 de noviembre de 1907, cuando era Papa San Pío X, sobre la autoridad de las decisiones de la Comisión Bíblica, la Comisión Pontificia Bíblica creada por la Carta Apostólica de León XIII Vigilantiae Studicae, de 30 de octubre de 1902. Nos ponemos en contexto. A finales del siglo XIX, el modernismo estaba haciendo de las suyas, con el evolucionismo, la teología de la duda, como le llamo yo, etc. Entonces, en 1902, con esta Carta Vigilantiae Studicae, se creó la Comisión Pontificia Bíblica para responder y para, de alguna forma, clarificar un montón de cuestiones que se estaban debatiendo. Ya he explicado en algunos vídeos anteriores, la existencia de Adán y Eva es indiscutible, etcétera, etcétera. Entonces, en esta carta, que la voy a leer, se dice, en este motu proprio, se dice, 5 años después de la creación de la Comisión Pontificia, el Papa San Pío X saca este motu proprio sobre la autoridad de las decisiones de la Comisión Bíblica. Si discutía si se tiene autoridad o no, pues vamos a leer. Mandamos que todos absolutamente están obligados por deber de conciencia a someterse a las sentencias de la Pontificia Comisión Bíblica. Obligación de conciencia. Ora a las que ya han sido emitidas, ora en las que adelante se emitieren. Esto se escribe en 1907. Antes ya habían salido algunas respuestas y después, por supuesto, muchos años después. Tanto las anteriores a 1907 como las posteriores son obligadas en conciencia a someterse a la respuesta a las sentencias de la Comisión Pontificia Bíblica. Del mismo modo que a los decretos de las Sagradas Congregaciones referentes a cuestiones doctrinales y aprobados por el pontífice. Y no puede evitar la nota de desobediencia y temeridad, y por lo tanto no están libres de culpa grave cuantos de palabra o por escrito impugnen estas sentencias, y esto aparte del escándalo con que desedifican y lo demás que puedan ser culpables delante de Dios, por lo que sobre estas materias, como suele suceder, digan temeraria y erróneamente. Es clarísimo. Hay que obedecer las sentencias de la Comisión Pontificia Bíblica. Aquellos que no lo obedezcan caen en culpa grave, por lo tanto pecado grave. Y aparte del escándalo, porque claro,
sea por escrito o de palabra, pues generan escándalo. Y para lo que nos incumbe en este vídeo, ¿qué preguntas, entre las muchas que preguntas, y qué respuestas dio la Comisión Pontificia Bíblica en referencia a los evangelios? Por ejemplo, al Evangelio de Mateo. Pues el 19 de junio del 1911, estando de Papa San Pío X, se pregunta sobre el autor, el tiempo de la composición y la verdad histórica del Evangelio según San Mateo. Pregunta 1. Si atendiendo el universal y constantemente consentimiento de la Iglesia ya desde los primeros siglos, que luminosamente muestran los expresos testimonios de los padres, los títulos de los códices de los evangelios, las versiones, aun las más antiguas, de los sagrados libros, y los catálogos transmitidos por los santos padres, por los escritores eclesiásticos, por los sumos pontífices y por los concilios, es decir, toda la tradición. Y finalmente el uso litúrgico de la Iglesia oriental y occidental. Puede y debe afirmarse con certeza que Mateo, apóstol de Cristo, es realmente el autor del Evangelio publicado bajo su nombre. Respuesta: sí. Es decir, si teniendo en cuenta todo lo anterior, códices, padres de la Iglesia, escritores eclesiásticos, papas, concilios, la liturgia de la Iglesia oriental y occidental, sí hay que dudar de si el Evangelio de Mateo es el autor del Evangelio. No hay que dudarlo, porque la respuesta es tasativa. Es decir, Mateo, apóstol de Cristo, ¿es realmente el autor del Evangelio publicado bajo su nombre? Sí. Seguimos con otra pregunta. Si ha de considerarse como suficientemente apoyada en la tradición la sentencia que sostiene que Mateo precedió a los demás evangelistas en escribir y que escribió el primer evangelio en la lengua patria, usada entonces por los judíos palestinos a quienes fue dirigida la obra. Respuesta: sí, en cuanto a las dos partes, es decir, que Mateo es el primer evangelio que antecedió a los siguientes, que hoy se duda también de eso, de todo. Hoy, con la teología de la duda que impera, por desgracia, en la Iglesia Católica, se duda de todo. Se duda de que escribieron los evangelios los evangelistas, se duda de que Mateo fue el primero, que no sé qué, se duda de todo. Por lo tanto, la respuesta clarísima es sí, que antecedió a los otros evangelios y que se escribió en la lengua patria, el arameo o el hebreo. Tercera pregunta. Si la redacción de este texto original puede aplazarse más allá de la ruina de Jerusalén, es decir, años 70 de nuestra era, de suerte que los vaticinios que en él se leen sobre la misma ruina hayan sido escritos después del suceso, o si el testimonio que suele alegarse de Ireneo, de interpretación incierta y controvertida, está en Adversus Hereses, contra los herejes, en el capítulo 3, haya de considerarse de tanto peso que obliga a rechazar la sentencia de aquellos que creen, más conformemente con la tradición, que dicha redacción estaba ya terminada antes de la venida de Pablo a Roma. Respuesta: no a las dos partes. Es decir, que el Evangelio de Mateo se escribió mucho antes de la caída de Jerusalén de los años 30 y que la interpretación de San Ireneo no hay que considerarla. Y que por lo tanto lo más probable es que se haya terminado de escribir antes de la venida de Pablo a Roma. Estamos hablando de los años 40 de nuestra era. Pregunta cuarta y última para este vídeo. Si puede sostenerse siquiera con probabilidad la opinión de algunos modernos según la cual Mateo no habría compuesto propia y estrictamente el Evangelio, cual nos ha sido transmitido, sino solamente cierta colección de dichos o discursos de Cristo de los que se habría valido como de fuente otro autor anónimo, a quien hace redactor del Evangelio mismo. Respuesta: no. No, Mateo no se valió de unos dichos que estaban por ahí perdidos de Cristo, anónimos, no. Mateo es desde la primera palabra a la última, es el autor humano del Evangelio que lleva su nombre. ¿Por qué digo esto? Porque esto se respondió en 1911.
un siglo y pico después de que se sigue discutiendo esto, que tendría que estar totalmente claro porque es magisterio, que ya hemos visto que dudar de ello, someterse a estas sentencias, lleva culpa grave. Aquí lo subrayo bien, culpa grave, es decir, pecado grave. Pues ni caso. Ni caso. Entonces, vamos a entrar en los argumentos. Por desgracia hay que seguir entrando, porque como no se hace ni caso, vamos a entrar en los argumentos para saber que los evangelios no son anónimos, como ya se decía un siglo y pico antes. Y voy a poner un ejemplo. Si se escribe dos biografías de, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI o el Papa Francisco, da lo mismo, una escrita por un amigo íntimo y otra por una persona anónima. ¿Cuál comprarías tú que me estás oyendo? La del amigo íntimo. ¿Por qué? Porque le conoces, ha sufrido con él, se ha reído, no sé qué, ha tenido las anécdotas, sabes cosas íntimas, etc. Y el anónimo no tenemos ni idea de quién es. Yo no la compraría ni tú, ni yo, ni nadie. Pues, según los que defienden que los evangelios son anónimos, pues nada, comprarían la de la biografía anónima. Bueno, el principal promotor, publicista de la teoría de los evangelios anónimos es un teólogo protestante, por desgracia bastante conocido, que se llama Bart Ehrman. En este libro, Bart Ehrman, pues, y en otros escritos, etcétera, pues defiende la postura de los evangelios anónimos. Según esta teoría de Bart Ehrman y de otros, por supuesto, la siguen, los evangelios se publicaron originalmente sin títulos ni encabezamiento que identificara a los autores. Estamos viendo que no hacen ni caso a lo que hemos leído de la Comisión Pontificia Bíblica un siglo después. Según esta teoría de los evangelios anónimos, a diferencia de otras muchas biografías antiguas publicadas con el nombre de autor real, los autores originales de los evangelios eligieron deliberadamente mantener sus identidades escondidas. Esos supuestos autores anónimos quisieron mantener anónimamente sus identidades. Según esta teoría, los evangelios circularon supuestamente sin ningún título durante casi un siglo antes de que alguien los atribuyera a Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Un siglo, y después vino alguien, misteriosamente, que los atribuyó a lo que hoy conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Según esta teoría, cada vez que durante varias décadas alguno de los evangelios fue copiado a mano, nadie le añadió ningún título. Pasaron un siglo, todos los manuscritos, todas las copias, nadie le añadió ningún título. Hasta que llegó ese misterioso autor que le puso Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Me seguís lo absurdo de esta teoría, no? Según esta teoría, la razón por la que se añadieron los títulos fue dar a los evangelios la autoridad que tanto necesitaban. Es decir, la inclusión de los títulos fue un intento deliberado de engañar a los lectores haciéndoles creer falsamente que los evangelios fueron escritos por los apóstoles y sus discípulos. Tela marinera. Y por último, según esta teoría de los evangelios anónimos, dado que los evangelios fueron originalmente anónimos, es razonable concluir que ninguno de ellos fue realmente escrito por un testigo ocular. Por supuesto, si retrasan la fecha de los evangelios, van al siglo II en lugar del siglo I, pues ya se murieron todos los evangelistas y, según esta teoría, ninguno de ellos fue realmente escrito por un testigo ocular. Bueno, vamos a analizar poco a poco el problema de esta teoría de Bart Ehrman y de otros que lo siguen, por desgracia, y que algunos los estudian en los centros de estudio para sacerdotes, ¿no? Por desgracia. Y se venden sus libros en las librerías católicas, etcétera, en los seminarios. Algunos lo estudian, en fin.
Bueno, según esta teoría, vamos a desmontarla, es fácilmente desmontable. El primer gran problema de la teoría de los evangelios anónimos es que nunca se han encontrado copias anónimas de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Es lo que dice. Nunca se han encontrado. Bueno, pues vamos a ver que es justo lo contrario. Los antiguos manuscritos atribuyen unánimemente los evangelios a los apóstoles y a sus discípulos. Por ejemplo, la prueba de los manuscritos: no hay evangelios anónimos. Aquí yo voy a poner una serie en la izquierda, el título del manuscrito griego más antiguo, que se puede ser en papiro, en códice, y que vemos que empieza en el siglo II, voy a desaparecer, y hasta el siglo V. Bueno, pues hay de todo. Papiro 4, Evangelio según Mateo. El papiro 62 del siglo II como el anterior. Evangelio según Mateo, según San Mateo. Códice sinaítico, según Mateo, siglo IV. Según Mateo, Códice Vaticano, siglo IV. Evangelio según Mateo, Códice Washingtoniano. Y así podríamos seguir. Evangelio según San Marcos, no solamente según Mateo, según San Marcos, Códice Vaticano, siglo IV, según Marcos. Evangelio según Marcos, Códice Washingtoniano. Evangelio según Marcos, Códice Alejandrino. Evangelio según Marcos, Códice Beza, del siglo V. Seguimos. Evangelio según Lucas, papiro 75, los siglos II y III. Según Lucas, Códice Sinaítico. Según Lucas, Códice Vaticano. Hago un descanso, que son los títulos que se encuentran en los papiros, en los códices. Todos llevan según Evangelio, según Marcos, Lucas. Seguimos. Evangelio según Juan, papiro 66 del siglo II. Evangelio según Juan, Códice Vaticano. Según Juan, Códice Alejandrino, siglo V. Según Juan, Códice Beza, siglo V. Por respeto, yo no sé el Bart Ehrman qué es lo que lee, qué es lo que estudia, o si se lo inventa todo. Pero por desgracia, se lo creen. Esto pasa a los seminarios y sacerdotes pues siguen hablando de esto, de que bueno, no sé qué. Yo lo he oído personalmente y no tienen más que hacer lo que hago yo: ir a Google y sacar todo esto. Que todo esto es bien fácil de sacar. Por lo tanto, hemos desmontado el primer gran problema de la teoría de los evangelios anónimos, y es que nunca se han encontrado copias anónimas de los 4 evangelistas. No solamente nunca, sino que siempre se han encontrado, siempre llevan el título, sea papiro, sea códice, sea lo que sea. Siempre llevan el título. Por lo tanto, primero desmontado. Llama la atención la ausencia de evangelios anónimos. Eso es porque simplemente no existen, ni siquiera uno. Todos los manuscritos antiguos, sin excepción y en cualquier lengua, atribuyen los 4 evangelios a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay una absoluta uniformidad en los autores a los que se atribuyen cada uno de los libros. Los títulos están presentes en las copias más antiguas que poseemos de cada evangelio. No hay ninguna prueba manuscrita y por ello no hay ninguna prueba histórica que sostenga la afirmación de que los evangelios originalmente no tenían títulos. Vamos a pararnos aquí para no querer hacerlo esto más largo. Posiblemente sean 2 o a lo mejor 3, pero ya hemos desmontado un gran problema. Por lo tanto, y continuaremos. Esto es importante porque nos sirve para desmontar las falacias y lo que decía el cuento antiguo: el rey va desnudo. Pues no va desnudo, el rey va desnudo, efectivamente, no lleva ningún traje, va desnudo, pero tiene que venir un niño para decirlo. Y esto que estamos intentando desmontar ya estaba clarísimamente sentenciado hace más de un siglo. Bueno, pues si os ha gustado, darle al me gusta. Continuaremos con esta serie de vídeos interesante y pues mientras tanto, que Dios os bendiga.